Ya, bueno, hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar, taller híbrido. Les voy a mostrar un poco para que vean que también tenemos personas acá en la sala. Ahí están, ahí nos vemos en la cámara. Yo tengo disponibles dos cámaras que voy a estar cambiando, así que siempre o me van a ver a mí o van a ver a las personas que están acá en la sala. Hoy día vamos a hablar de herramientas de interacción, pero no quisimos solamente hablar de las herramientas digitales que les podemos ofrecer, sus características desde el Centro de Desarrollo Docente de la UC, sino que también desde aspectos pedagógicos para poder decidir cuál usar y en qué momento. Así que vamos a compartir. Ya, primero que nada, contarles que yo soy Joaquín Trincado y junto con Sofía Silva, que también está acá, y con Gonzalo Cortés, que nos acompaña en la misma sala, vamos a estar presentando esta presentación, digamos, de las herramientas, pero también vamos a estar mostrándoles en el mismo momento una herramienta de participación, que es en la que les estamos mostrando esta presentación. Ustedes pueden entrar y seguir esta presentación desde www.google.com/seminariouc, donde van a ir viendo, además de las mismas diapositivas que vamos a ir mostrando, van a tener la posibilidad de ir participando en las distintas actividades que tenemos preparadas. La vamos a dejar en el chat también para que puedan seguirla. Ahí Sofía la acaba de dejar. Ahí nos avisan si es que han podido entrar, no sé, a micrófono abierto, no tengan ninguna vergüenza de contarnos si tienen algún problema, si lograron entrar, si está todo bien. Igualmente los vemos por el chat, así que les damos ahí unos segundos para que se puedan conectar. Ya vemos que hay 3 personas. Quienes están en la sala igual pueden, o sea, la idea es que se conecten también a la plataforma. Igual yo lo voy a dejar anotado en la pizarra que estamos mostrando. Esta es la pizarra de la sala que les podemos compartir. Voy a dejar ahí la página web para que podamos ir avanzando en la presentación, pero volver también allá, si es que lo necesitamos. Ya, les queremos mostrar primero esta actividad como de un poco de presentación, de ver el ambiente, para también mostrarles que se puede participar de esta manera en Google. La idea es que en la página ustedes pueden ahí seleccionar la imagen y nos la va a ir contando, nos va a ir contando cuántas personas votan, entre comillas, por cada parte de la imagen. Lo interesante es que en esta imagen no tenemos espacios correctos e incorrectos, pero podríamos configurarlo de una manera así, de manera que, por ejemplo, si quisiéramos identificar países en un mapa, secciones en un corte histológico, por ejemplo, en alguna estructura, cualquier cosa así, podríamos utilizar esta herramienta de imágenes. Y yo las puedo ocultar o mostrar acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas personas que se sienten bien desinfladas, pero también hay otras que están todavía con el aire de la mañana bien incorporados e incorporadas a las sesiones en las que estamos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Lo que yo les había adelantado. Vamos a identificar elementos esenciales de la participación de los estudiantes, tanto en formato remoto como en formato presencial. Las indicaciones o un poco la reflexión que vamos a hacer nos va a servir para ambos espacios, porque al final vamos a hablar de la participación en sí, y también vamos a adquirir herramientas que promuevan la participación en el espacio remoto, que van a ser
varias que vamos a nombrar, que vamos a comparar, pero en profundidad vamos a entrar en Wooglab, que es la herramienta que le estamos mostrando también, para así poder modelar un poco lo que vamos haciendo. Entonces queremos preguntarles también, y mostrarles acá otra forma de esta herramienta, si fomentan la participación en sus clases. ¿Cómo sienten que lo hacen? ¿Lo hacen siempre? ¿Lo han hecho a veces? ¿Nunca lo han logrado? Es un tema difícil, sobre todo en las clases remotas, así que ahí vamos a ir recibiendo sus respuestas. Como ven, se pueden mostrar también los resultados a medida que van llegando. Entonces ahí van a ir un poco cambiando como los niveles de cada respuesta y van a ir cambiando un poquito el gráfico. Entonces pueden elegir eso o pueden elegir no verlas y mostrarlas después. También es una posibilidad. Ya bueno. Afortunadamente no tenemos nunca lo he logrado, pero sí hartos a veces. Así que quizá nos va a servir darle una vuelta a esto y después coméntenos al final si es que les facilitó la toma de decisiones y si vamos a poder, sienten que van a poder avanzar más hacia una clase activa, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué hablamos de participación? ¿Cuál es la idea de hablar de participación? Queremos que nuestra clase sea una clase entretenida, queremos que nuestros estudiantes participen para que estén más incorporados a la clase, para que estén más entretenidos, para que mantengan su atención, o más bien queremos que esa participación implique que el aprendizaje de esa clase sea significativo. Entonces, vamos a hablar un poco de ¿qué separa a esta clase como tradicional, entre comillas, que es una clase en la que no se participa tanto, y una clase en la que sí se participa, donde sí hay aprendizaje activo, que tiene que ver con que nuestros estudiantes trabajen directamente con el contenido, se relacionen entre sí, se relacionen con su docente? Una clase tradicional usa la estrategia expositiva durante toda la clase. Es una clase que se conoce como cátedra, es una presentación de él o la docente constante durante todo el tiempo que dura la clase. Por lo tanto, está centrado en él o la docente, implica un menor compromiso del estudiantado porque básicamente es como que la persona llegara, se pusiera a hablar, el resto escucha y así de alguna manera se produce el aprendizaje. Por lo tanto, el protagonismo siempre lo va a tener el docente y las posibilidades de practicar habilidades y por lo tanto, de uno como docente conocer cómo están aprendiendo nuestros estudiantes son pocas, son pocas. En definitiva, el aprendizaje profundo no se da demasiado porque solamente se escucha, no se practica, no se habla, no se escribe, no se conversa sobre el contenido. En cambio, en una clase que involucra aprendizaje activo, las estrategias son diversas. Podemos utilizar una parte expositiva para tratar el contenido, pero si nos quedáramos solo en eso, no estaríamos generando un aprendizaje profundo. Hay un mayor compromiso, tenemos espacios de protagonismo diferentes. Él o la docente no va a hablar toda la clase, sino que va a hablar en algunos momentos, en otros momentos van a hablar sus estudiantes, van a hablar entre ellos y ellas, van a hablar con quien sea el docente y por lo tanto van a tener muchas posibilidades de practicar y el aprendizaje va a ser más profundo. ¿Qué implica que el aprendizaje sea profundo? Y aquí se los quisimos ilustrar. ¿Cómo sus estudiantes podrían llegar a su casa a contar sobre una clase que tuvieron? Una posibilidad es que si hicimos esta clase magistral, esta cátedra, a lo mejor lleguen y le cuenten a sus papás: tuve una clase súper buena con una profesora que explica muy bien, habló cosas muy interesantes sobre, algo como de la Guerra Fría, pero no entendí muy bien, pero era muy, muy entretenido escuchar a la profesora. En cambio, muy probablemente si esa persona, ese estudiante, tuvo la posibilidad de practicar durante la clase, no solamente escuchar, probablemente cuente algo un poquito distinto. Tuve una clase súper buena con una profesora que explica muy bien, leímos textos y debatimos sobre la Guerra Fría, así que ahora entiendo bien las posiciones de ese periodo de confrontación ideológica. Podríamos explicar un poco qué es la Guerra Fría. En cambio, si solamente escuchamos un discurso muy entretenido, muy interesante, que quizá
nos removió algunas de las ideas previas que teníamos, pero el cual no pudimos practicar por nosotros mismos, no va a generar un aprendizaje que pueda ser transmitido después. Esa es como un poquito la distinción que hacemos con el aprendizaje activo. Nuestros estudiantes son capaces de hacer algo al salir de la clase. Entonces, les queríamos mostrar un esquema, y para eso vamos a ocupar acá la pizarra. Les queríamos mostrar un esquema sobre los factores de decisión que podemos tener para elegir una herramienta de interacción. Antes de poder decidir qué es lo que vamos a utilizar como herramienta digital para recibir las respuestas, para dejar un espacio en el que el trabajo de nuestros estudiantes pueda ser reflejado y podamos recogerlo, por lo tanto, para evaluar su aprendizaje, tenemos que decidir un montón de otras cosas. Entonces, vamos a hablar de factores de decisión pedagógica. Estos factores, uno de ellos es el tecnológico. Voy a ponerlo al final, vamos a partir un poquito por el final. Lo tecnológico es lo que al final nos va a permitir recibir, interactuar con nuestros estudiantes en el contexto en que están desde sus casas. Pero quizás nos vamos a ver topados con actividades que hacemos que como que no resultan tan bien dentro de la herramienta que elegimos. A lo mejor la herramienta incluyó cosas súper innovadoras que no habíamos visto antes, a lo mejor fue entretenido, pero respondió a lo que nosotros queríamos lograr como aprendizaje en la clase, funcionaba con el contenido. Entonces, hay dos pasos anteriores que deberíamos hacer. Lo primero, el factor pedagógico. ¿Cuál es nuestro objetivo en la clase? ¿Qué es lo que, como resultado de aprendizaje, queremos que quede en nuestros estudiantes? Esto implica que vamos a tener que diseñar un objetivo que va a informarnos de qué es lo que deberían ser capaces de hacer el grupo de estudiantes al salir de la clase. Y entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, analizar la Guerra Fría, lo que esperamos no es nosotros como docentes analizar la Guerra Fría frente al resto, sino que nuestros y nuestras estudiantes salgan de la clase siendo capaces de analizar la Guerra Fría. Entonces, siempre plantearlo desde ahí y con ese objetivo en mente, ya definir cómo va a ser la actividad, cómo vamos a hacer que el grupo trabaje sobre ese objetivo. Y obviamente, una herramienta para un objetivo que sea identificar, conocer cosas más simples, no va a ser la misma que una herramienta para un objetivo que implica analizar, que implica debatir, que implica reflexionar. No puede ser la misma porque la dificultad de ambas acciones cognitivas es muy distinta. Y en segundo lugar, va a estar el contenido. Si nuestro contenido es susceptible de ser trabajado en una actividad de este tipo o no. A lo mejor nuestro contenido, queremos hacer un debate y encontramos una herramienta, siempre partiendo como desde acá, como el error sería partir desde lo tecnológico. Si encontramos una herramienta muy interesante para hacer debate y queremos hacer un debate, pero a lo mejor nuestro contenido y nuestro objetivo es que reflexionen sobre este tema. Pero a lo mejor el contenido no da para tener dos posturas como demasiado antagónicas, o a lo mejor en el debate vamos a perder la posibilidad de reflexionar más críticamente sobre nuestras propias posturas. Entonces vamos a darles una postura como más rígida y vamos a dificultar un poco que esa flexibilidad exista. Entonces eso implica que nuestro contenido no está en relación o no es susceptible de ser trabajado con ese tipo de actividad. Entonces eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces cuando tenemos nuestro objetivo de aprendizaje, tenemos lo que queremos que nuestros estudiantes hagan, tenemos el contenido y ya sabemos cuáles son
los límites y posibilidades de nuestro contenido a nivel didáctico en la clase, recién ahí vamos a definir qué es lo tecnológico. ¿Cómo vamos a decidir esta herramienta? Entonces, al final, son a partir de estos tres elementos que vamos a escoger una herramienta, y para escoger esa herramienta les vamos a dar algunos consejos y alguna comparación respecto de ella. Nos gustaría escucharles a ustedes qué les parece, han pensado en esto, ¿cómo deciden en general qué herramienta utilizar en sus clases? Nos pueden contestar por el chat, pero también les animamos a que desde el micrófono simplemente nos cuenten algo sobre cómo deciden. Yo por mientras, yo en general decido también dependiendo de la participación que ha tenido el curso, porque hay cursos que son más participativos y otros que suelen estar más con las pantallas apagadas, es más complicado, entonces ahí tiendo a usar tecnologías o herramientas que me permiten que interactúen sin necesariamente prender la cámara o los que no quieren conversar. Ese es uno de los factores que suelo usar, pero claro, no quedo 100% contenta con la participación. El ideal es que logren participar y debatir. Claro. Sí, porque ese es un desafío, y quizás ese desafío que está súper interesante porque no está un poco en el modelo, quizás está dentro de lo pedagógico. Al final el conocimiento del curso es clave también para decidir una estrategia pedagógica. Cuando uno tiene el mismo contenido, exactamente la misma clase, con el curso A y el curso B, puede ser totalmente distinto el abordaje que uno tenga que hacer. Por esto que dices tú, quizá son menos habladores, quizá tienen otras experiencias de vida que les hacen ser un poco más retraído o retraída. Entonces eso sucede, y también sucede al revés. Parece hay como una desregulación como hacia arriba de estudiantes que hablan mucho, participan mucho, y está bien, pero quizá también nos generan como la dificultad para que el resto participe. Rosa tenía la mano levantada. Cuéntanos, Rosa. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, creo que la herramienta tecnológica que se puede aplicar a una determinada clase siempre puede depender del contenido y también de cuál es el objetivo, ¿no? En lo particular, por ejemplo, cuando abordo, no sé, un tema en algunas cuestiones, sobre todo de saber con un diagnóstico si los chicos saben algo sobre el tema, pues no sé, podría comenzar con algunas preguntas tal vez en Menti, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si quisiera abordar algún problema, presento el problema con un video, posteriormente se hace un foro de discusión donde se considera cómo se puede abordar ese problema y cuáles son las posibles soluciones a corto y mediano plazo. Y en algunos casos, por ejemplo, así como tú has usado pues una pantalla, ¿no? Para hacer algunos esquemas o puntualizar algunos puntos, creo que también es interesante. Creo que siempre una cuestión es la parte pedagógica, como bien señalaste, y dependiendo de eso, es importante saber cuál es el contenido que quiero abordar, pero sobre todo cuál es el objetivo que quiero abordar con ese contenido, y de eso dependerá de la herramienta tecnológica que pueda yo utilizar. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosa. Ahí nos diste nuevos ejemplos sobre cómo son muy distintas las herramientas que queremos usar según el objetivo que tenemos final. Claramente, si la reflexión sobre un video es lo central, entonces obviamente el foro, un espacio donde exista más expresión, donde se pueda expresar en largo lo que uno dice y también donde se pueda debatir y compartir con otros, es ideal. No así un diagnóstico. Quizá un diagnóstico no va a ser tan susceptible como de ser debatido o reflexionado, sino que simplemente queremos identificar algunas cosas. Gonzalo nos decía algo desde el chat, no sé si lo quieres decir acá, Gonzalo. Sí, inicialmente, cuando comenzamos con las clases remotas por allá en 2019, me pasaba mucho algo que mencionaba
la colega acá que era tratar de buscar la interacción, que fuera siempre participativo, fuera más didáctico, y me he dado cuenta que no siempre resultaba, porque habían, como mencionabas tú, algunas herramientas que eran súper lúdicas y participaban harto, pero no estaba cumpliendo con el objetivo de la clase, o de esa clase, digamos, como el objetivo de aprendizaje, en el que solo revisando como contenido puro y participación. Sí, muchas veces uno se guía por lo entretenida que es la plataforma o como lo que produce anímicamente en el grupo, pero quizá ahí faltan elementos. Ada, Hola, buenos días con todos y con todas. Saludos desde Lima. Soy docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Súper contenta con este seminario que la institución nos pasó la información. Sí, una de las dificultades que muchos de los docentes mencionamos es cómo captar la atención del estudiante, porque, claro, en nuestra política no es obligatorio que prendan las cámaras. Mínimo para saludar a la entrada de la sesión, para la salida, pero no es obligatorio. Entonces, efectivamente, cuando uno llama para que hagan preguntas, que participen, hay un silencio o lo que dices, ¿no? La timidez. ¿Cómo fortalecer eso, ¿no? ¿Cómo lograr captar la atención? Porque claro, al estar con las cámaras apagadas, no sabemos si realmente están concentrados en lo que estamos diciendo o están enganchados con cosas que pasan dentro del espacio donde los estudiantes se encuentran o distraídos en sus celulares, ¿no? Entonces, sí, ¿qué estrategias realmente lograr a través de estas herramientas y que capten la atención del estudiante? Y nuevamente felicitaciones y saludos para los hermanos de Chile. muchas gracias Ada por tu saludo y también por tu aporte. Es súper relevante trabajar con esa diversidad socio-emocional del grupo de estudiantes porque al final estas herramientas de participación o estos espacios que en este caso son digitales pero que en una sala presencial también deberían existir y que pueden estar basados como en lápiz y papel en la conversación entre grupos hacen algo súper relevante con esa diversidad, que es que al darle más tiempo a las personas para que reflexionen sobre su idea, creen una respuesta, estamos conteniendo un poco a las personas que naturalmente hacen más rápido el proceso de pensar una respuesta y decirla, o que tienen más como personalidad en ese sentido como para decirla, tienen mucha menos timidez. Para hacer nuestra clase más inclusiva y para también poder evaluar a las personas que no hablan siempre en clase, tenemos que crear estos espacios. Y los creamos en las clases remotas de manera digital, un poco pensando en esto que dices tú, que no sabemos si están ahí y todo, pero siempre, a pesar de que los tengamos ahí, va a haber esta diferencia entre lo que recibimos de nuestro grupo de estudiantes y lo que podemos como evaluar respecto a su aprendizaje por esta diversidad que tenemos. Entonces esas herramientas y estas plataformas siempre son clave, incluso aunque sean muy simples. A nivel digital, como que claramente hay una diversidad súper grande de herramientas, algunas son súper entretenidas, mezclan recursos, pero la base, como un poco la reflexión central del taller, es que esos espacios siempre deben estar porque implican un aprendizaje más activo, implican un aprendizaje profundo en que además podemos conocer y medir un poco ese aprendizaje en nuestro grupo, que de otra manera, como de la manera natural, entre comillas, que implica que la persona que se le ocurre la respuesta la dice, no la estaríamos recibiendo, o no estaríamos recibiéndola de todo el grupo. Vamos a seguir con la presentación. No tengo que cambiar acá. Ya, ahí les queríamos preguntar, para que sigamos usando esta herramienta, ¿a cuál de estos elementos le presta más atención al planificar una interacción? Pensamos primero, ¿qué herramienta usamos? Pensamos primero sobre el contenido, ¿cómo podríamos este contenido en particular llevarlo a la sala?
o pensamos primero como en la habilidad, en lo pedagógico, también en lo que decía Natalia de cómo es nuestro curso. ¿Qué es lo que pensamos más? ¿Qué le prestamos más atención? ¿Estamos recibiendo las respuestas? No tengan miedo de decir tecnológico, que también es posible. Que pensemos más en eso. Ya, pero súper, o sea, estamos ahí en contenido pedagógico. Súper bien porque al final lo apropiado de la herramienta, como decíamos, depende más de esos elementos, pero también depende de qué herramienta queremos usar. Y ahora Sofi nos va a contar sobre las distintas herramientas y en qué momento usarlas. ¿Por qué? Hola, aquí me están por Zoom y a ustedes. Como dijo Joaquín, soy Sofi y les voy a contar sobre algunas herramientas que estuvimos ahí revisando. Pero antes, vayan a Google App y respondan esta pregunta. ¿Qué aplicaciones han usado o usan para fomentar la participación en sus clases? Elementi, Nearpod, Jamboard, Padlet. Bueno, Menti va ganando ahí. Ahora está peleado, como entender Nearpod y Menti. A ver, se siguen repitiendo las mismas herramientas. Ah, mira, ahí salió Miro, salas de Zoom. Kahoot, nos dice Ricardo por el chat. Carolina también, Kahoot. Bueno, vemos que igual conocen varias de las herramientas que les vamos a presentar hoy día. En la columna más a la izquierda están las herramientas con su icono y a este lado arriba en las filas tenemos los distintos criterios para considerar una herramienta. Para el trabajo sincrónico nos sirven todas las herramientas que les estamos presentando. Asimismo, para el asincrónico, exceptuando Kahoot, que Kahoot es una herramienta que lo que nos permite hacer es test gamificados. Entonces no se puede trabajar de manera sincrónica, sino que se trabaja en la misma clase. Para juego nos sirve Nearpod y Kahoot, así también Google, porque Nearpod y Google son plataformas interactivas de presentación que permiten incluir herramientas y elementos de las otras herramientas. Mientras que para la creación de trabajo solo nos sirve Padlet, que Padlet, como bueno, igual lo mencionaban ahí, así que la deben conocer, son tableros colaborativos que permiten subir contenido multimedia, imágenes, comentar, escribir como en tableros y nos permite para la creación de trabajo. Y para el monitoreo todas nos sirven, menos Menti, porque Menti lo que hace es una plataforma también de presentaciones interactivas que incluye preguntas, test, pero es de manera anónima. Para la asignación de puntajes también Padlet, Jamboard y Menti no nos permite asignar puntaje. Jamboard es una plataforma que es una pizarra colaborativa digital donde se pueden hacer distintos trabajos de manera individual o grupal. Y de las herramientas que nos permiten el trabajo colaborativo tenemos Padlet, Jamboard, Nearpod y Google, que ya se las había presentado anteriormente. Todas sirven para trabajo individual y para actividades multimodales solo nos sirve Nearpod, Quizzes, Puzzler y Google, que Quizzes lo que es una herramienta, una plataforma que es como una plataforma gamificada. Entonces incluye varios recursos que te permiten hacer test, juegos, distintas competencias también y al mismo tiempo incluir como la presentación dentro de la misma herramienta. Y el puzzle lo que hace es tener videos, entonces en los videos lo que yo puedo hacer es hacer como video lecciones, donde tengo como el video y voy pausándolo en ciertos minutos y voy haciendo preguntas y permite que haya como una interacción en el mismo video. Entonces ahora vamos a ver un poco Google, que es la aplicación que hemos estado usando y que si se han dado cuenta,
van viendo la presentación y mientras la estamos teniendo nos salen distintas preguntas o dinámicas para poder hacer también el seguimiento de la clase, que eso también un poco se relaciona con lo que decía Ada, si no me equivoco que era su nombre, que esta plataforma, al ser presentaciones interactivas que incluyen como estas otras, como elementos de las otras aplicaciones, y no hay que estar como saliendo a otra aplicación o herramienta, sino que lo tengo como todo en un mismo espacio, me permite también como ir monitoreando y hacer el seguimiento de lo que están haciendo los estudiantes. No sé si se fijan que acá abajito sale como el número de personas que están y va variando también cuando van respondiendo ciertas preguntas. Entonces ahora vamos a hacer una parte muy entretenida, que son los trabajos en grupo. Sí, obvio si les gustan los trabajos en grupo. Y tenemos dos alternativas. Para quienes están presenciales, les vamos a pedir que se unan en 2 grupos de 3 y que propongan una actividad para alguno de sus cursos justificando la elección de la herramienta según los factores de decisión pedagógica. Si recuerdan cuáles son los factores de decisión pedagógica, son los que les mencionó Joaquín, que era lo pedagógico, el contenido y lo tecnológico. Ahí está. Y para quienes están de manera remota por el Zoom, les vamos a pedir que también se junten en grupo, los vamos a enviar a salas de Zoom, donde puedan diseñar en Google una presentación con 2 actividades, también justificando obviamente la elección de por qué eligieron esas actividades dentro de la plataforma. Vamos a tener 20 minutos para hacer la actividad y Joaquín quiere agregar. Carolina tenía que levantar la mano. Ah, perdón, Carolina. Carolina, ¿estás ahí? Ah, dijo sorry. Creo que fue un error. Sí. Ya, ahora vamos a armar las salas y porfa quienes están acá presencial, muévanse y se unen en sus grupos. ¿Quiénes están? Les vamos a dar además la posibilidad de que en Google puedan inscribirse, o sea, presentarnos como sus reflexiones, lo que van a ir trabajando, alguna idea quizás, que nos cuenten qué herramienta usaron, qué les costó, qué les gustó, en el espacio que les estamos mostrando ahora. Entonces, según el número de la sala de Zoom en la que estén, vayan escribiéndonos ahí como qué actividad crearon, cuál fue la dificultad, si lo encontraron bueno, eso, ¿ya? Para que después podamos revisarlo y ir conversando a partir de ello. Sí, y les vamos a pedir que mientras ustedes hacen los grupos, quienes están en Zoom, abran la plataforma y vean si tienen algún problema para ingresar para poder apoyarles en el ingreso, antes de enviarles a las salas de Zoom. Claro. Ahí tienen que entrar a www.googlab.com en otra pestaña, no en la que están viendo, para que ahí puedan, les va a pedir su correo, simplemente con cualquier correo Gmail pueden entrar y ahí van a crear una actividad, van a ver que pueden subir su PowerPoint, eso, para que trabajemos ahí. Igual vamos a estar monitoreando las salas por si tienen alguna duda, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, partimos haciendo los grupos nomás. Sí, claro. ¿Nosotros en qué sala escribimos o no escribimos? En sus mentes, para que lo digan, lo pueden después contar acá en la sesión, como presente. Ya, ¿cuál es el código del evento? Pregunta Rosana. Es el que está arriba, pero si te está preguntando el código del evento, Rosa, es porque estás dentro de la misma como aplicación de espectador. Entonces, quizá poniendo googlab.com solamente o buscándolo en Google, deberías entrar como a la aplicación donde tú puedes crear. ¿Cómo pedagógica? ¿O incorporamiento? Lo pedagógico o el contenido tecnológico. Recuerden que van a tener 20 minutos para poder hacer la actividad.
Ahora estamos haciendo las salas para poder hacer el envío de quienes están por Zoom. ¿Sí hiciste la sala? Pero ¿Se me dieron permiso? De quienes están de manera remota. Háganme ahí, no sé, un emoji en su, como una letrita arriba, o díganme si en su micrófono. Ada, Rosa, Wendy, ¿pudieron ingresar? ya, ahí los vamos a mandar a las salas. ¿Alguien de las personas que está por Zoom necesita intérprete en su sala? ¿Intérprete de lengua de señas? Que nos pueda indicar que necesita o no. Pueden decirlo por el chat o... Ada parece que dijo que sí. ¿O no? No, Ada había respondido la pregunta anterior. Sí. Estoy con eso. Alejandra, ¿estás ahí? Voy a mover a Ada. Alejandra dijo que sí. ¿Te parece para entrar a la sala de grupo? Dale, porque ahí está Ada, ¿ya? Para que puedas trabajar con él. Voy a entrar. Ahí no. Súper interesante la herramienta. Estuvimos pues como dialogando sobre qué tema, porque las tres somos de áreas muy diferentes, entonces la hicimos sobre el área ay, compañera Patricia, dígame cuál es esa área de... Historia del arte. Historia del arte, historia del arte. ¿Cómo la comparto aquí? ¿Cómo la muestro? Que ahí sí no sé cómo, o es una por una que tengo que mostrar, comenzar. No sé cómo se muestra. No, ¿tienes que volver donde estabas antes? Ah, aquí. Entonces yo aquí compartiría este link y lo pondría acá en el chat. Bueno, nos pareció una herramienta, estamos hablando pues que es una herramienta interesante, sobre todo ahora que estamos en la virtualidad, que lo que buscamos es que los estudiantes sean más participativos, porque de pronto aquí rápidamente comentamos que cuando estamos en la virtualidad a veces los estudiantes no participan. Entonces, pues a uno como docente a veces se frustra cuando uno hace actividades o hace preguntas y nadie abre el micrófono, nadie prende la cámara. Bueno, pero con esta herramienta pues puede uno por lo menos
como lo dice el taller, ¿cierto? Generar más participación del estudiante. Lo único es pues que se ve que es una herramienta de pago, entonces tiene límite ahí dentro de las actividades que se pueden realizar, pero sí está bien interesante. Entonces lo hicimos acerca de las 7 maravillas del mundo, alcanzamos a hacer 2 preguntas, una de la imagen, de seleccionar en la imagen, y la otra de pregunta abierta. No sé si alguna compañera quiera. ¿Nos pueden contar como por qué eligieron esas actividades? Como por qué la de seleccionar la imagen y la anterior. Las elegimos porque, bueno, mi área, yo trabajo mucho con imágenes. En general, todas las alternativas que propone la aplicación se ven interesantes, pero esas al principio nos parecieron más atractivas y las otras no las alcanzamos a explorar mucho, pero en general el tema de trabajar con imágenes a mí me parece que es atractivo para cualquier área. Entonces quedan con tarea para la casa de seguir explorando las distintas Sí, de todas elementos que tiene maneras. la plataforma. Muchas El otro gracias. equipo, si nos quiere contar que estuvieron trabajando, quiénes estuvieron, no sé. Hola, soy Ada. ¿Podría compartir lo que trabajamos con Gonzalo? Sí, perfecto. Sí, adelante. Ya, ¿se visualiza? Sí, sí. Sí, bueno, yo primera vez que conocí esta herramienta y Gonzalo nos ha guiado estupendamente bien, paso a paso. Si bien yo soy de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, esto me ha llevado y me ha orientado cómo podemos, por ejemplo, esto fue como un ejercicio, ¿no? General, cómo plantear preguntas, cómo poder visualizarlas, y ya un poco entrando al campo específico, cómo me orientó a colocar una imagen y cómo armar para que ante la pregunta dirigida al alumno, entonces pudiera señalar las partes o escribir sobre la imagen que visualiza, ¿no? También me orientó en cómo subir un PPT, claro, el peso, que no puede tener tanto peso, y entonces, en todo caso, pasarlo a PDF. Y sí, yo estoy muy agradecida, muy contenta. La orientación ha sido genial, estupenda. Felicitaciones. Gracias, Ada. Igual eso es muy importante lo que nos señalaba Ada, de que Google Apps también eso es lo como interesante de la herramienta, que permite en el mismo espacio tener la presentación. Y no esto que pasa generalmente de que estamos presentando, no sé, en PowerPoint o presentaciones de Google y hay que estar mandando el link para que vayan a otro lugar a contestar ciertas preguntas, sino que acá en un mismo espacio podemos tener la presentación y podemos también tener los elementos de las otras herramientas en la misma herramienta en sí. Nearpod, que es una de las que les presentamos, también permite lo mismo, pero de la plataforma. Pero sí incluye propósito para que Se está yendo el audio. Sí, se va. Son las cosas de la tecnología. Sofía, Joaquín, ¿los escuchan? Ya, ahí está. Ahora sí.
Ahora sí, ¿nos escuchan? Sí, Sí. Bueno, perdón, que es cosas que pasan con la tecnología. sí. Bueno, les estaba comentando que, bueno, a Natalia acá nos había preguntado si es que podemos compartir los links de las aplicaciones y obviamente sí, en el correo donde les mandamos el link de la sesión, les vamos a enviar como el nombre de cada aplicación, una breve descripción y el link para que ahí puedan explorar cada una de ellas. No sé si había más preguntas. Voy a ver si se pueden ver. Sí, bueno, ahí dicen que les gusta. Acá en el chat les voy a dejar las herramientas. El libro con las herramientas que está diseñado para aprendizaje servicio, pero que incluye varias de estas herramientas de una manera súper bien explicada. Sí, es un kit de herramientas para las clases en general, o sea, está como enfocada en los cursos de aprendizaje servicio, que si quieren conocer sobre aprendizaje servicio pueden ir a la feria virtual que viene después, para que vayan ahí a darse una vuelta a la feria, que en Eventia al principio, ahí pueden encontrar cómo unirse a la feria. Y sí, y ahí pueden encontrar varias aplicaciones y divididas como por distintos temas, como trabajo en equipo, comunicaciones, edición de video, imágenes, etcétera. Así que para que también la puedan revisar. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí Karina nos pregunta si son como aplicaciones libres o pagadas. La mayoría son libres, pero por ejemplo está Menti, que es pagada, o sea, tienes como una pequeña parte que puedes utilizar de manera gratis, pero para tener como más elementos para utilizar tienes que pagar. Pero en general, la mayoría son de libre acceso. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna otra duda de quiénes están acá, si les queda algo que nos quieran preguntar, o quiénes están en el Zoom, sino para ya ir cerrando. Unos Ahí aplausos, unos aplausos. Bueno, muchas gracias por su participación, esperamos que les haya gustado mucho el webinar. Sigan participando en las cosas del seminario, en las actividades que hay, sobre todo ahora en la tarde en la feria, donde pueden visitar distintos stands, hay gente ahí moderando, pueden preguntar. De hecho, creo que ayer estuve conversando con Ava en la feria virtual, ahí nos Sí, fuimos mentalmente, sí, ahora nos conocemos, bueno, en presencial, entre comillas. Así que así es. Y también recuerden que el seminario tiene una trivia en la que pueden también participar. Ahí habían dejado en el chat el enlace y en la misma feria virtual hay pistas sobre como en los contenidos para que visiten todos los contenidos que hay. Hay pistas ahí para poder ganarse una gift card de $100 en Amazon. Ya, así que invitadísimos a seguir en el seminario, en todas las actividades, las ferias y todas las actividades que nos quedan el día de mañana. Así que nos estamos viendo ahí en el seminario. Que tengan bonito día. Gracias. Carolina pregunta a qué hora. Gracias, adiós. ¿A qué hora la feria, Carolina? Sí, la feria está disponible desde ayer, está disponible como 24/7. Pero si entras como en el horario post-almuerzo, hay más personas que te pueden estar ahí conversando y orientando sobre el diversos. Súper, excelente. Ya bueno, les agradecemos mucho, le agradecemos también a Jorge que nos estuvo interpretando todo este rato y nos vemos en el resto de las actividades. Sí, y si tienen alguna duda pueden escribir a cddoc@uc.cl. Estén bien. Genial. Chao. Chao. Gracias a todos por la Chao. Nos vemos. Chao.